¿Qué es la resiliencia ante los desastres? Es el desarrollo e implementación de políticas, estrategias y prácticas para minimizar vulnerabilidades y riesgos en una sociedad y enfrentar los peligros ambientales, socioeconómicos u otros que provocan los desastres. Para lograr esto se necesita una respuesta colectiva de grupos institucionales y diferentes disciplinas, entre las que podemos destacar policías, bomberos, sanitarios, médicos, psicólogos, entre otros. Se considera una comunidad resiliente, en primer lugar, aquella que tiene la capacidad de absorber la presión o las fuerzas destructivas a través de la resiliencia de la adaptación. Segundo, que tengan capacidad de gestionar o mantener ciertas funciones y estructuras básicas durante la contingencia. Y por último, aquellas que cuentan con capacidad de recuperación después de un evento. Enfocarse en la resiliencia significa poner mayor énfasis en qué es lo que las comunidades pueden hacer por sí mismas y cómo se pueden fortalecer sus capacidades antes que concentrarse en sus vulnerabilidades ante el desastre o sus necesidades en una emergencia. Así, el término resiliencia es contrario a vulnerabilidad. Hay que tener en cuenta que tener una comunidad resiliente ante el desastre es un ideal. Jamás se podrá estar completamente a salvo de peligros naturales. Sin embargo, su objetivo es lograr las comunidades más seguras posibles. Para la ley colombiana, desastre se define como el daño grave o la alteración grave de las condiciones normales de vida en un área geográfica determinada causada por fenómenos naturales o por efectos catastróficos de la acción del hombre en forma accidental, que requiere por ello de la especial atención de los organismos del Estado y de otras entidades de carácter humanitario de servicio social. Los desastres generan una fuente de estrés y desestrés en el individuo, llevando a que se produzcan efectos psicológicos severos como sentimientos de desprotección, desinterés, distanciamiento e indiferencia a las personas que han jugado papel importante en su vida, lo mismo que sensación de aniquilamiento, generar cambios importantes en la personalidad de los individuos, entre otras cosas. Las experiencias traumáticas pueden dejar huellas de larga duración en la psique de las personas, sobre las que actúa el efecto desestructurador del evento, que asimismo lleva a inestabilizar el entorno, disminuir o abolir la capacidad de manejo, generando una situación incontrolable, que lleva a gran estrés social, sensación de impotencia, desamparo y temor. Puede aparecer el sentimiento de que todo está devastado, que todo se acabó. Es por ello que la atención en salud mental en Colombia en situaciones de emergencia es una prioridad. Eso ocurre con frecuencia en el país y son un desafío y una invitación para realizar acciones concretas por parte de los responsables de la organización y atención de los servicios de salud. Los sentimientos de pérdida del bienestar y seguridad, que son elementos cruciales para una vida feliz y saludable, se afectan de manera dramática en una situación de emergencia. Por ello, dar una respuesta sistemática a la atención en salud mental ante estos eventos es una prioridad para el Gobierno nacional en la coyuntura actual. La Guía de Atención en Salud Mental en Emergencias y Desastres del Ministerio de Protección Social es un aporte en esta dirección. El Sistema Nacional para la Prevención y Atención de Desastres, y en especial el Plan Nacional de Prevención y Atención de Desastres del sector de la protección social, no tenían una guía que facilitara una respuesta adecuada a las emergencias y desastres en el componente de salud mental. Se hacía necesario disponer de una caja de herramientas con orientaciones, propuestas de buenas prácticas, sugerencias de trabajo conjunto y cómo incluir el componente de salud mental en la atención de emergencia y desastre. El país presenta el nivel de ocurrencia de desastres más alto en América Latina durante los últimos 30 años, a registrar en promedio 597,7 eventos por año. Los fenómenos con mayor frecuencia originan desastres se encuentran las inundaciones con 36,8%, los deslizamientos de tierra con 25,5% e incendios urbanos con 7,6%. Por otra parte, el sector salud tiene una red de instituciones prestadoras de servicios de salud IPS públicas, privadas o mixtas, que tienen la obligación ética y legal de atender a todas las víctimas en una situación de emergencia o desastre, además de contar con un plan hospitalario para emergencias. El país cuenta con el sistema de emergencias médicas conformado por el conjunto de IPS, los servicios de atención prehospitalaria, la red de urgencias, la red de transporte de ambulancias, la red de comunicaciones, la red nacional de centros de reserva, de bancos de sangre y los centros reguladores de urgencias, emergencias y desastres.
Las entidades promotoras de salud EPS cumplen un papel muy importante en garantizar la continuidad de la atención en salud a sus afiliados afectados en una situación de emergencia o desastre, una vez ha sido atendida la urgencia inicial. La Superintendencia Nacional de Salud, en coordinación con las entidades territoriales, realiza la inspección, vigilancia y control de las prestaciones de servicios de salud a la población afectada en situaciones de emergencia y desastre. Claro que para el desarrollo de la atención en salud mental en emergencias y desastres, los recursos tanto humanos como financieros son elementos principales para una planeación y una implementación exitosa. Es por ello que en Colombia las fases de los desastres que se manejan son advertencia de amenaza, impacto, rescate o heroico, alivio o luna de miel, inventario, desilusión, reconstrucción y recuperación. Todos los desastres representan un acontecimiento traumático en la vida de los individuos y las comunidades, lo que se traduce en desequilibrio y amenaza a la integridad biopsicosocial. Cuando ocurre un desastre se da en la población la presencia y persistencia de diferentes patologías y problemas que afectan las relaciones familiares y sociales. Las víctimas pueden incurrir en el abuso del alcohol y psicoactivos, enfrentar problemas maritales y desplegar comportamientos violentos o desadaptativos que vulneran el buen curso de las relaciones sociales y de la cotidianidad en general. El evento traumático es una situación que supera las capacidades de respuesta del individuo, grupo o comunidad. Es inesperado y extraordinario. Además, se sale del ámbito de lo cotidiano y de las habilidades naturales de las personas en las que se da el impacto. Las personas se afectan de diversas formas e intensidad, dependiendo del grado de vulnerabilidad en el que se encuentran en el momento. La crisis generada por un trauma psicológico presenta tres fases. La primera, la fase de impacto, se da tras la exposición al suceso traumático. El individuo reacciona de manera extraordinaria, dicha frase dura de minutos a días, y se puede presentar confusión, capacidad de pensar limitada, hiperactividad, apatía, somatización y pérdida del sentido del tiempo. En esta fase los psicólogos no somos responsables de la intervención, pues los primeros auxilios psicológicos están a cargo de bomberos, policías o sanitarios previamente capacitados. En la segunda fase, la fase de reacción, se comienza a comprender lo que pasó. Una vez estando fuera de peligro, se empiezan a asimilar el dolor sufrido y esto dura de días a meses. La ayuda psicológica puede ser rechazada principalmente por el miedo a la patologización. Y por último, la fase de orientación, donde el individuo se encuentra en la cotidianidad, enfrenta la crisis y empieza a reorientar su vida, modificar las experiencias del futuro. Además, puede fortalecer y adquirir herramientas para hacer frente a futuras crisis. Es importante, aparte de la atención física, la satisfacción de una serie de requerimientos fundamentales significativos para la salud mental. Estos son la necesidad de sentirse seguro consigo mismo y con su entorno, la necesidad de expresar sentimientos, necesidades, intimidades, la necesidad de realizar como persona, sentirse que se es funcional, la necesidad de realizar actividades de recreación y relajación, y por último, la necesidad de aprender y confrontar las experiencias. La necesidad de intervención psicosocial antes del desastre se caracteriza por la creación de una infraestructura de respuesta, el entrenamiento del personal por medio de simulacros y capacitación y el desarrollo de acciones de educación y preparación, el fortalecimiento de equipo de apoyo y el planeamiento de la atención y seguimiento de riesgos y amenazas. Durante el desastre, se deben establecer acciones inmediatas de soporte psicosocial e intervención y reacción de acuerdo al tipo de desastre. Después del desastre, la intervención debe ir enfocada a priorizar grupos y actividades para intervención, propiciar ayuda a los familiares de las víctimas y fortalecer el equipo de soporte psicosocial, organizar un área de soporte y centros de información, así como emprender acciones de reconstrucción y rehabilitación. Es importante tener en cuenta una serie de etapas cronológicas previas o relacionadas con el desastre. El periodo de choque es donde la persona muestra miedo, pánico, confusión, miedo y agitación, seguido por un periodo de excitación narcisista, donde se muestran actos teóricos y altruismo, y se olvida la propia seguridad. El periodo de exaltación se siente satisfacción por haber superado las pruebas, se acompaña de cambios sociales intensos por el desastre y la espera de la reparación. Cuando se siente que no se ha sido equitativa la reparación, se entra en un periodo de decepción. Y por último está el periodo de autorreparación, donde se recupera el equilibrio personal. Las respuestas ante las situaciones estresantes se presentan a diferentes niveles, como el cognitivo, emocional, comportamental y fisiológico.
A nivel cognitivo se presentan confusiones en el pensamiento, dificultad en la toma de decisiones, dificultad para concentrarse, fallas de memoria, trastornos del sueño, mientras que a nivel comportamental se pueden dar cambios en la personalidad, en el lenguaje, trastornos del sueño y de los hábitos. La erosión es un proceso gradual de agotamiento en general que puede conducir a problemas de disfuncionamiento personal, social, académico, familiar y laboral, que puede llevar a trastornos psicopatológicos. Desde la psicología hay diversas prácticas usadas para tratar a víctimas del desastre. Una de ellas, y de gran importancia, es la terapia cognitivo-conductual. La resolución de problemas en relación a la resiliencia significa una conducta intencionada no casual, dirigida a unos objetivos en lo posible conscientes, subsistir, resistir, continuar el proyecto de vida, crecer a pesar de las adversidades, un proceso cognitivo racional reflexivo analizando los beneficios y costos de cada alternativa a término inmediato y en lo posible mediano y largo plazo. El rol del paciente es fundamental. Participa de manera activa en la comprensión racional del acercamiento integrativo y de la resiliencia, el diseño del programa, la evaluación de los resultados, facilitar el perfeccionamiento y la adecuación efectiva del programa. De esta manera, logra, mantiene y fortalece la motivación para el cambio en las áreas relevantes, elicita autorrefuerzos tanto cognitivos como materiales para mantener las nuevas pautas conductuales, fortaleciendo de este modo su autoestima y autoeficacia de afrontamiento, su capacidad de resiliencia y la sensación de autocontrol y autorregulación. En desastres y situaciones críticas, la observación y documentación de síntomas necesita ser interpretada como procesos y manifestaciones de estrés post-desastre, esfuerzos de adaptación y afrontamiento manifestado por el sobreviviente en su capacidad de adaptarse al entorno desorganizado que lo rodea. Este cambio de perspectiva influencia nuestros objetivos y procedimientos de ayuda y enfoca plenamente a la persona que está tratando de estabilizarse después del golpe desestabilizador recibido por el desastre. Sus sistemas de adaptación inherentes en todo individuo están procesando el trauma que ha desorganizado su capacidad, pero no es un enfermo. No obstante, necesita ayuda para equilibrarse. Un enfoque orientado hacia la salud significa conocer principalmente los aspectos sanos de una persona y los recursos que ella puede desarrollar en conjunto con su entorno. Tres factores modulan el impacto de la exposición a un desastre: el soporte social, las atribuciones de control interno y la percepción de amenaza. En toda situación de crisis aparecen tres áreas como fundamentales en el proceso de recuperación y adaptación: factores estresantes y reacción de estrés. Afectan la conducta dependiendo del tipo de evento traumático, la percepción y significado para su supervivencia más las consecuencias de cambio en su entorno. Estilos de conducta de afrontamiento: capacidad del individuo de afrontar los cambios personales predecidos por el desastre de su entorno de manera propia y saludable. Sistemas de conducta y apoyo social: ayuda y redes y de soporte que ayudan de manera específica, apropiada y eficiente al sobreviviente. La respuesta psicológica a los desastres tiene características según los distintos niveles de atención. El primer nivel es el de difusión, que ayuda a disminuir la incertidumbre. El nivel 2 de apoyo social facilita la recuperación espontánea y la resiliencia. El nivel 3, manejo médico general, efectuar el diagnóstico psiquiátrico y derivar el manejo psiquiátrico. Nivel 4, manejo psiquiátrico general o psicológico, es tratar los trastornos establecidos. Y 5, ya es un manejo por expertos, que es tratar a los pacientes refractarios. El modelo del que les voy a hablar se llama modelo intensivo interactivo de organización de la ayuda psicológica. Consiste en la incorporación a tiempo completo integral con igualdad, respeto y carácter activo de los programas psicológicos en el quehacer y desarrollo de todos y cada uno de los programas de los diferentes niveles y estructuras de las emergencias y desastres. La intensidad está dada por el déficit de tiempo para poder realizar las actividades de intervención psicológica en estas situaciones críticas y consiste en la búsqueda de los intercambios e interrelaciones constantes e ininterrumpidas entre la totalidad de las actividades a realizar. Dicha intensidad deberá tener un carácter dinámico y desarrollarse en el marco del propio proceso integral de intervención psicológica y en sentido general. Todas estas actividades con el objetivo de dirigir a los procesos de intervención psicológica, el cual deberá tener un carácter necesariamente interactivo. Tomando en consideración todas estas consideraciones teórico-metodológicas y prácticas, todas nuestras acciones e intervenciones psicológicas fueron pautadas en una serie de etapas. La primera, la evaluación psicosocial inicial de los damnificados.
individual, grupal y o familiar. La definición de la ayuda psicológica brindar en sus diferentes formas y vías durante la estancia en el lugar. Trabajos por grupos etarios y acorde a sus necesidades psicosociales. Evaluaciones psicológicas del desarrollo y crecimiento psicosocial de la personalidad en formación de esta población de significados de forma integral. Un abordaje del proceso salud-enfermedad en toda su magnitud. Caracterización del impacto psicosocial actual y futuro de las situaciones de desastre. Definición de las derivaciones necesarias a otras especialidades e instituciones según las indicaciones en cada caso